¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Qué gozo nuevamente poder estar en contacto y buscar realmente en la palabra de Dios, la palabra que nos fortalece, que nos bendice, que nos sana, que nos levanta en los momentos difíciles. Quisiera compartir con ustedes en este breve tiempo que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y quisiera leer 2 versículos inicialmente. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso texto, qué hermosa palabra. El versículo anterior al que hemos citado en este momento, el versículo 30, nos dice que hablando Jesús de estas cosas, muchos de los que estaban habían creído en el mensaje que el Señor estaba hablando. Por eso esta palabra está orientada a los que habían creído, a los que creyeron, a los creyentes, pero que sin embargo no habían alcanzado una confianza completa y profunda en el Señor. Y este es un estado espiritual muy riesgoso. Si queremos ser discípulos del Señor, si queremos ser seguidores de Jesús, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera. Y permanecer es formar nuestra vida conforme a la palabra del Señor. Es interesante que Jesús estaba hablando a los que habían creído, pero que en definitiva ahora tenían que seguir avanzando y permaneciendo en esa palabra que habían escuchado para poder realmente ser verdaderos discípulos del Señor y obtener la bendición del Señor. Jesús, en el versículo siguiente, dice: si ustedes, diferenciándolos de los que no habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, no solamente que hayan dado un primer paso hacia la fe, hacia la obediencia, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Hay una cuestión muy importante que es la permanencia en la palabra del Señor. El fruto, el resultado de permanecer en la palabra de Jesús, en la palabra del Señor, es conocer la verdad, la única verdad que en definitiva nos hará verdaderamente libres. Esto es muy importante para nosotros porque aquí pasamos de conocer la verdad a recibir una libertad de la cual realmente el Señor nos muestra que debemos y necesitamos hacerla nuestra. No hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. No hay nada que se asemeje a la libertad que Jesús nos da. No hay dinero que pueda comprarla, no hay obra o acciones que puedan merecerla y nada puede compararse a ella. No hay absolutamente nada. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es esa libertad que Jesús nos ofrece? ¿De qué se trata esa libertad de la cual Jesús está hablando? La respuesta de los líderes religiosos cuando Jesús les dice esas palabras y de los que estaban también en ese lugar no fue alegrarse, ponerse contentos y anhelar conocer más acerca de lo que significa esa verdad, sino que reaccionaron diciendo que no la necesitaban y dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Habían reaccionado de una manera terrible. ¿Qué respuesta realmente tan precipitada y tan lamentable? ¿Que acaso se habían olvidado que habían sido cautivos en Egipto, en Babilonia, en Asiria y en Roma? El Señor nos está hablando de esa esclavitud social, económica, política, en relación con el pensamiento que ellos tenían. En la mente de ellos la libertad estaba solamente en liberarse de
a lo mejor de salir bajo el dominio de Roma, pero el Señor estaba hablando de otra libertad. Hay otro tipo de libertad, que es la libertad de la esclavitud espiritual. Entonces Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado nos esclaviza y nos arrastra a la perdición y a la muerte eterna. Debemos reconocer que hoy día la mayoría de las personas, cuando se habla de libertad, piensan en las cosas físicas, materiales, que afectan nuestra vida temporalmente aquí en la tierra. Pero el Señor nos habla de una libertad espiritual, la libertad de la esclavitud al pecado, que tiene una implicancia eterna, que es la salvación de nuestras almas. Qué importante el mensaje del Señor para que ellos lo pudieran recibir. El versículo 35 dice algo hermoso. El Señor les dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. La esclavitud del pecado es el peor tipo de esclavitud. Un hijo debe liberarnos, según las palabras de Jesús. Y el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, nos libera y nos lleva y nos introduce en la esfera de la familia de Dios, pero ya no como esclavos, sino ahora como hijos de Dios. Qué hermosa verdad que podemos recibir a través de la palabra. Jesús concluye con una frase maravillosa: si el Hijo os libertare, Él era el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Jesucristo es el único que puede darnos esta verdadera libertad. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender y abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos recibir al Señor, aceptarlo como nuestro único Salvador personal, creer en Él de todo corazón, permanecer en su palabra, y de esta manera tenemos la seguridad de vivir eternamente, de vivir para siempre, gozando y disfrutando de la verdadera libertad en Cristo. Que el Señor esté obrando a través de esta palabra en nuestros corazones, que el Señor esté obrando en nuestra vida. Aquellos que habían creído superficialmente tuvieron que escuchar el mensaje de que debían profundizar en permanecer en esa palabra en la cual habían creído, y que al permanecer en esa palabra, esa permanencia iba a dar un fruto de bendición, porque a través de esa permanencia ellos iban a poder realmente conocer al Señor de una manera mucho más profunda y conocer la libertad y experimentar la libertad que solo Cristo puede dar. Que el Señor hoy nos ayude, porque necesitamos cada uno de nosotros esa misma libertad que la necesitaron aquellos que escucharon a Jesús en aquel momento. Que el Señor nos ayude, abramos el corazón y recibamos esta bendición que el Señor tiene preparada y dispuesta para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga ricamente.